RTP. 7:15 de la mañana, Alondra Enríquez, máster en comunicación estratégica. Hablaremos justamente de lo que estábamos tocando, la próxima consulta popular y la confirmación también de preguntas claves que ya se hicieron presentes el día de hoy y que las ha expuesto el presidente de la República, Daniel Noboa. Alondra, qué gusto tenerla con nosotros. Gracias por acompañarnos. Para mí un placer, muy buenos días con todos ustedes. Bueno, hemos hoy al menos tenido, creo que unas primeras horas bastante movidas. Estamos ya nosotros desde casi las 5 de la mañana, apenas salió la publicación del presidente Daniel Noboa analizando cuál ha sido la reacción de la ciudadanía, y quiero contarles en primicias que en estas primeras casi 2 horas, siento exactamente las 7:15, tenemos una participación considerable, un apoyo bastante fuerte. Obviamente son los primeros, digamos, momentos, ¿no? Y al momento lo que tenemos es un apoyo de casi el 70% a 2 horas de análisis, una participación de 420 usuarios que se han generado 534 publicaciones. A nivel de comentarios, 2.100 comentarios, donde la ciudadanía, al menos las primeras preguntas, ve con buenos ojos, casi similar a lo que ustedes estaban leyendo como antesala. La eliminación del financiamiento de partidos políticos es uno de los puntos con mayor apoyo, reducción de número de asambleístas, el segundo punto con mayor apoyo, eliminación del Consejo de Participación Ciudadana con mayor apoyo. Hay un poco de incertidumbres y se hacen algunas preguntas ya en redes sociales sobre el trabajo por horas para jóvenes en el sector turismo, y también un poco de preocupación sobre todo de la opinión pública vinculada a temas jurídicos sobre hasta qué punto será necesario ese control a jueces dentro de la Corte Constitucional. Al parecer, según lo que estamos viendo, en este primer momento, la consulta popular tiene un buen pulso en favor del gobierno. Estimada Alondra, qué preciso, y gracias por estos datos, y la verdad, porque es justamente lo que estábamos requiriendo, ver cómo ha comenzado a aceptar o tal vez analizar ya la ciudadanía estas preguntas. De lo que usted nos ha leído, ¿cuál es la pregunta que más causa interés, por así decirlo, o tiene mayor reacción en la ciudadanía? Estamos viendo que una de las preguntas que posiblemente tendrá una ganancia rotunda es la reducción de asambleístas. Esa es una de que coincide plenamente con la valoración que hace unos minutos ustedes hacían. Definitivamente los cuestionamientos a dejar abierta a esta posibilidad de cualquier persona que solo cumple con los mínimos rangos, que es ser mayor de edad, ser ecuatoriano, no es suficiente para la ciudadanía, y ve con buenos ojos que esa reducción vaya porque vaya. En segundo lugar está el tema de los financiamientos a partidos políticos. Para la gente ha existido ya de alguna forma un desgaste, ¿no? Y una ausencia de credibilidad en la dinámica partidista, y lo que más molesta y preocupa también, porque recordemos que las elecciones del 2023 como las elecciones de este 2025 se ha denunciado en varias ocasiones que los partidos fungen como un espacio de lavado para el narcotráfico. Así que definitivamente esas dos preguntas, de momento a 2 horas de análisis, son las que tienen mayor pulso y una aceptación rotunda. Casi el 70% de los que están actualmente participando ven con buenos ojos esas preguntas. Alondra, y el tema justamente de los partidos que estábamos discutiendo, ¿no? De la inequidad en sí, para personas que realmente quieren participar, pero no pueden tener esos fondos. ¿Usted qué sugeriría en sí? Yo estoy a favor también de un poco concentrar los partidos políticos y no dejar, porque tú tienes firmas, puedes abrir cualquier convocatoria y lanzarte como alcalde o como prefecto, ¿no? ¿Cómo harías tú en ese caso? Bueno, estamos viendo que, por ejemplo, hay varios datos y varias cifras que se han registrado en los últimos meses sobre cuál es la nueva dinámica y la nueva, digamos, estructura hoy incluso del Estado ecuatoriano. Ayer salía, por ejemplo, un reporte de primicias que hablaba que hay 43,000 profesionales de cuarto nivel que hoy se encuentran en el desempleo. Es decir, hoy el país está teniendo un proceso de educación bastante alto, ¿no? En términos generales. Si analizamos la dinámica partidista o la dinámica política y democrática de hace 20 años, pues aún la alfabetización era un reto. Hoy estamos ya, por mucho, hemos roto esa brecha donde la educación no solo
logra cumplir los estándares de primaria, de secundaria, sino ya de tercer nivel. Y este flujo de profesionales altamente calificados demuestra que las condiciones definitivamente tienen que ser valoradas con otros ojos. Es decir, sí hay que tener requisitos mínimos y es lo que la ciudadanía ha exigido. Por ejemplo, uno de los casos que mayor ruido hizo en este mes de julio fue el caso del asambleísta Dominique Serrano, que resultó en indignación inmediata de la inmensa mayoría a propósito de su falta de experiencia y formación profesional para poder asumir precisamente un rol dentro del legislativo. Y como él hubieron varios también dentro de la Revolución Ciudadana que recibieron los mismos señalamientos. Sí, justo la asambleísta que estaba comprando joyas. O sea, realmente, a ver, yo creo que hay espacios y hay espacios y justamente esa falta de responsabilidad, que no solamente la pregunta debe de decir de que hayan menos asambleístas, pero yo creo que debería ponerse la pregunta que todos los asambleístas tendrían que tener por lo menos un cuarto nivel, ya que ya usted está describiendo exactamente lo que está pasando en el Ecuador, donde hay muchos profesionales con cuarto de nivel sin empleo, y después pasa el caso de este chico que estaba haciendo su Coldplay, o como se llama, esos dibujitos, sin realmente concentrarse y realmente no tener experiencia, porque también la experiencia no es solamente la academia, es también la experiencia. Algo que la ciudadanía sí venía cuestionando, sobre todo de la nueva legislatura, es este equilibrio también de fuerzas, ¿no? Recordemos que la Asamblea Nacional de alguna forma tiene que representar a la inmensa mayoría de los ecuatorianos, es decir, tener una participación la población indígena, tener una participación coherente las mujeres, incluso los jóvenes, nadie descarta, porque tenemos cuadros muy buenos como Natalie Murillo, por ejemplo. Eso es una muchacha joven de ADN con un perfil jurídico profesional, es abogada, entiendo que está ya cursando su maestría, Jairén Noriega por la RC, Luis Molina, es decir, también esta estigmatización no necesariamente es lo más saludable, porque vemos que también hay cuadros probos desde como jóvenes, y definitivamente sí se necesita una regularización, porque además el Ecuador ha cambiado radicalmente en los últimos 15 años y espera la altura no solo técnica, política, sino también profesional en el ámbito de la Asamblea Nacional. Y por eso miren que a 2 horas es una de las preguntas que tiene mayor aceptación. Bueno, sí, es sorprendente todo lo que está ocurriendo en este rato en el país, pero como usted lo dice, es un momento para más bien pensar en qué otro tipo de estrategia hacer. Como dice, no hay que decir, bueno, todos los jóvenes están mal que ingresen a la asamblea, sino que usted dice que, justo me recordaba que en algún momento en la universidad nos daban congresos de que la población se alistaba para tener un presidente joven, porque como es tan grande el grupo de jóvenes que hay en la actualidad, que sí, ¿por qué no decir que tendremos, el siguiente presidente también será joven y que tendremos cada vez más autoridades jóvenes? Porque más allá de simplemente el conocimiento, está la experiencia que pueden haber adquirido durante el largo de los años. En todo caso, yo quisiera preguntarle a usted, más bien, ¿cuál de todas estas preguntas es la que usted considera que no debería de estar allí dentro de ese cuadro? Porque ya se le preguntó antes y volver a preguntar en una consulta es un poco tal vez mal visto, no sé, ¿cómo usted lo está viendo? Bueno, algo que llamará la atención seguramente en los próximos minutos es reiterar la pregunta sobre bases militares, ¿no? Esa es una de las que llama la atención. El tema de los casinos creo que ha sido muy bien delimitada. Ya habíamos visto que en otras elecciones han querido topar ese mismo punto, pero el presidente y su equipo ha hecho un trabajo bastante propositivo en el sentido de parametrizar casi que exacto en qué lugares o en qué espacios se va a poder tener estos casinos. Lo he dicho perfectamente, hoteles 5 estrellas, que ya sabemos que aquí en el Ecuador pues hay contados ese tipo de hoteles. Además instaura ya una tributación específica para programas sociales. Creo que esa pregunta de alguna forma no va a generar inconformidad, a menos que tenga cierto tipo de cuestionamiento, sobre todo por la forma, que de seguro vamos a tener ese tipo de debates. De ahí la de bases militares, esas sí llaman la atención, a mí personalmente me llama la atención, porque ya en la consulta del 2024 quedó claramente establecido que la gente estaba de acuerdo con el retorno de las
bases militares, asumo que ahora va tal vez a tener el anexo un valor importante en los términos, ¿no? Claro. Recordemos que todas las preguntas están con anexos, habrá que revisar en esos anexos cuál es el interés de de reinstalar el debate de bases militares cuando la gente ha dicho que sí. Y creo que los argumentos para defender esa pregunta tienen ya también validez en las acciones que el Ejecutivo ha tomado. La captura de Fito será uno de los elementos para seguramente fortalecer esta pregunta. Y finalmente el tema del control real de los jueces. Recordemos que ayer, por ejemplo, la Corte Constitucional cerró el día con un debate casi que significativo en redes sociales ante el anuncio de suspender parcialmente algunos proyectos de ley aprobados en la Asamblea Nacional, lo que llevó a darle un buen posicionamiento positivo. La gente veía con buenos ojos. Había algunas preguntas que ya se habían cuestionado, algunas reformas, que ya se habían cuestionado, y la Corte definitivamente creo que ese será uno de los debates más importantes, ¿no? Porque hoy la oposición y sobre todo un sector de periodistas ha anticipado que el interés del presidente es la cooptación de poderes. Y eso desde una lectura más cualitativa, y habrá que ver cómo fortalecen probablemente ese debate, pero también habrá que ver cómo el Ejecutivo y su estructura logran defender la necesidad de las preguntas que ya están siendo planteadas. Estimada Alondra, en este sentido quería consultarle, a ver, repetirle a la ciudadanía, porque muchos están haciendo consultas con base en qué se está dando una aprobación del 70%, recordarles que es con una medición en redes, ¿verdad? Sí. En redes sociales, una aprobación del 70% hasta tan solo 2 horas de haberse emitido pues estas 7 preguntas tentativas, porque recuerden que no son directas, sino que tienen que pasar por la Corte para su verificación. Ahora sí, vamos con la siguiente pregunta que le quería hacer. ¿Cómo reacciona la ciudadanía ante, por ejemplo, preguntas como el trabajo por horas? Esta ya es una pregunta que se dijo que no en el mismo periodo del presidente Daniel Noboa, pero que ahora le incorpora con un apartado que dice únicamente para el sector turístico. Sí, yo veo que al menos en estas preguntas, en términos generales en todas, tienen muy buenas las limitaciones. O sea, no insisten neciamente en instaurarlas, sino que de alguna forma permite que la ciudadanía entienda con claridad en qué espacios se podrían ejecutar. Y como usted bien dice, ahorita falta todavía un proceso que habrá que ver si aprueban todas las preguntas, si incluyen más preguntas. Sin embargo, al menos el tema del trabajo por horas ya es algo que en el Ecuador se está manejando. O sea, tal vez no se regula, y ese es el mayor riesgo, porque no hay un proceso de regulación y tampoco hay una garantía de respetar derechos laborales. Pero ya se usa en varios sectores, y la dinámica de lo que los ecuatorianos han planteado desde hace 1 año o 2 años es a no trabajar, tener tu ingreso por horas. Muchos acceden en las peores condiciones. Yo creo que esta es una oportunidad para, al menos si llega a pasar la pregunta y llega a tener el apoyo que se esperaría en las urnas, plantearla como una alternativa en un sector además que se pretende impulsar, que es el sector turístico, es decir, ya potencializar al Ecuador como un espacio, digamos, rentable también para empresas que puedan ofertar también servicios dentro de la expresión turística ecuatoriana. Y luego se plantearía tal vez una regularización en otros espacios. Hoy es uno de los grandes debates, y es que la empleabilidad es un problema. Hace 3 semanas en la ciudad de Quito se hace una feria de empleos con 2,000 vacantes y resulta que postulan 16,000 quiteños. 17,000, sí, verdad. Entonces, sí, han estado aumentando 50,000 más, pero son cerca de 20,000 quiteños que llegaron desde diferentes sectores a postular. Y no solo quiteños, o sea, llegaron también de otras provincias. Y eso también es crítico, ¿no? Porque no estamos hablando solo de una ciudad. Yo creo que el empleo es importante poder regularizarlo, pero también darle oportunidad de ese empleo, ¿no? Y tú sabes que también no es solamente por horas, sino que ahora también hay muchos de estos empleos virtuales que también pueden también estabilizarse por horas, y poder también, esa persona capaz que tiene un empleo puede tener un segundo empleo en términos de redes, ¿no? ¿Qué es lo que conocemos como freelance en algún momento? Ahora, si lo tomamos desde la otra perspectiva, de quien es contratado, sería nómada digital, por alguna forma decirlo.
y la pandemia ayudó mucho, abonó mucho que este tipo de empleos se puedan realizar trabajo en casa, por ejemplo, o híbridos que tengan, por ejemplo, de los 7 días laborables, o los 5 días laborables, pues tengan, qué sé yo, 2 en casa y los otros que vayan precisamente a las oficinas. Sí. Es interesante estas modalidades en el sector turístico. Lari. No, es que sabes que a mí me parece súper importante el nómada digital. ¿Por qué? Porque tú también puedes hacer trabajo virtual, di tú, en la costa ecuatoriana o en la sierra, que también eso promueve un turismo, que no solamente seamos los turistas extranjeros que vienen a vivir acá porque tienen un lindo ambiente, pero también los mismos ecuatorianos jóvenes que dicen, no quiero vivir en la ciudad. Me parece súper increíble poder trabajar de una manera virtual, di tú, en el campo, en las montañas, promueves también otros territorios y no también congestionas toda la ciudad con tantas personas que en sí está siendo golpeada las ciudades con falta de empleo. Es correcto, por eso es que este debate definitivamente abrirá esta oportunidad, porque algo que hay que regular inmediatamente son las condiciones en las que ya en el Ecuador existe ese trabajo por horas. Uno de esos son precisamente los trabajos virtuales, que no tienen regulación mínima, tampoco tienen garantías de derechos. Entonces va a haber un debate. Algo que es importante mencionarle a la audiencia es que sobre las preguntas que ya ha planteado el presidente Daniel Noboa, vendrá también esta intención de la RC que ha anunciado la semana anterior uno de sus líderes, Andrés Arauz. Andrés Arauz había mencionado que ellos recogerán firmas y plantearán también sus propias preguntas para una consulta popular. Sí, está perdido. Y vamos a ver cuál será la reacción de la ciudadanía. Pienso que la inmediatez del gobierno en ganar el relato y posicionar estas primeras preguntas, que en términos generales las dos más importantes están teniendo una buena aceptación, que es frente a la reducción de asambleístas y quitarle fondos a los partidos políticos que han sido correlacionados con el narcotráfico y con ciertos sectores criminales, pues va definitivamente a generar un debate y habrá que ver la respuesta de la oposición. Todavía, al menos a 2 horas del monitoreo que les estoy comentando, no registramos reacciones de la oposición, por ejemplo. Y eso llama mucho la atención, porque lo que tenemos es una activación de medios considerable, pero todavía no tengo, por ejemplo, no tengo en el registro influenciadores de la Revolución Ciudadana. Tengo a periodistas, Andrés Jumblut, Janedy Nostroza, Fabricio Vela, medios de comunicación de todo tipo, activos obviamente generando debate, la contra RTS, pero decir un cuadro, por ejemplo, Viviana Veloz o algún cuadro de la oposición que haga mención de lo que acaba de ser anunciado a las 5 de la mañana por el presidente, de momento no. Respondiendo a por qué está tan elevado posiblemente el positivismo de la consulta, es porque inicia un primer debate de una línea más oficialista. Habrá que ver en las próximas horas la reacción ya con el discurso y la narrativa de la oposición. Estimada Alondra, son 7:32 y en honor al tiempo rápidamente hago esta siguiente pregunta para ser bastante concreta. ¿Pone en juego su capital político el presidente Daniel Noboa al exponer estas 7 preguntas de manera anticipada? Estamos agosto y la consulta popular será en diciembre, a finales de este año. Y aquí va también otro lado de esta pregunta. ¿Es parte de comenzar a calentar los motores o también una forma de presionar Consejo de Participación Ciudadana que tiene el concurso del Fiscal General del Estado, o una reacción a lo que la Corte Constitucional ayer hizo? Respondiendo a la primera pregunta, no pone en riesgo el capital político de la consulta, porque ya además era una de sus ofertas desde el 2023. En el 2023 tuvimos una primera, que fue en el 2024, en abril del 2024, que los resultados en términos generales para un político como él, que es relativamente nuevo en un cargo presidencial, fueron buenos. Ganó 9 de 11. En esta ocasión, nuevamente repite casi que una fórmula similar. En el 2023, pocos meses después, semanas de hecho, después de haber ganado, lanzó una consulta que tuvo buenos resultados electorales. En este caso, también tras la reelección, plantea esto que además ha venido de la mano de una posible propuesta de constituyente. Y recordemos que la consulta popular puede ser el primer medidor para poder ver qué dice la gente de una posible constituyente, que podría tener legitimidad en virtud de la posición de la Corte Constitucional el día de ayer.
donde se entraría ya una reestructuración completa, dejando de lado la Constitución del 2008. Entonces, para mí es tal vez un medidor en ese nivel, ¿no? De ver cuál es la reacción en esta consulta, que es una consulta además que tiene muy pocas preguntas, la gran mayoría son casi sencillas de digerir, no hay nada complejo como por ejemplo la del 2024 con el tema del litigio internacional a las petroleras y demás, el arbitraje internacional, que era muy complejo explicarle a la ciudadanía qué implicaba eso. Y que fue muy fácil para la oposición agarrarse de eso y decir, no, esto es malo sin tener que explicar. Lo último, la última respuesta de la pregunta, en honor al tiempo. Sí, y en ese sentido, finalmente creo que es una estrategia del gobierno, sí, para meterle presión al Consejo de Participación Ciudadana, pero no necesariamente para tener resultados inmediatos todavía en la selección de autoridades que se deberán tener en estos pocos meses. Yo creo que ya los juicios que ha instaurado a ciertas figuras del Consejo de Participación Ciudadana, sumado a la consulta popular donde ya le desacredita, pienso que es más vale llevarle a esta negatividad de la ciudadanía, es decir, a que la gente se da cuenta que no es eficiente. Gracias, estimada Alondra, por habernos acompañado en la mañana en RTP y tratar este tema. Muy amable. Un gusto para mí compartir con ustedes. Un buen día. RTP.